Y voy contigo por el centro como y ves, puedes ver abajo las caras que Recording in progress. Ya se ve. Ok, comenzamos. Ella tiene cosas de jefa que hacer. Cosas que no entendería. Listo, bueno, entonces el primer tema. El primer tema es el pensamiento interno. En cuanto al pensamiento interno, lo que necesitamos es que se tenga una posición de Haber. La posición de Haber es en abducción y en rotación externa máxima. Se dice que esta patología se encuentra en los jugadores que tienen o que levantan la mano por encima de la cabeza, como lo podemos observar en la imagen. Aparte de esa posición, pues vamos a necesitar ciertas estructuras que van a participar en el pensamiento interno, como lo es la tuberosidad mayor de la cabeza humeral, que lo podemos ver en este dibujo, y también la cara posterior superior de la cavidad glenoidea. Y también pues el labrum posterior superior, como se ve en esta imagen y como también se ve en esta imagen. Y la cavidad glenoidea y el labrum posterior superior. Y el último factor que va a participar pues es el manguito rotador, ¿sí? Entonces aquí podemos ver nuevamente la imagen, la tuberosidad mayor de la cabeza humeral, nuestra cavidad glenoidea, el labrum, y vemos aquí qué pasa en los tendones del manguito rotador. Podemos observar cómo se están pinzando. Entonces, al darse este pinzamiento, puede haber desgarros en los tendones y también desgarros en el labrum. En cuanto a la fisiopatología, pues es multifactorial. Se puede presentar más en los jugadores, como ya les comentaba, pero también se puede presentar en cualquier persona que tal vez haga ese tipo de movimientos. Se va a dar una remodelación fisiológica del hombro, esto es muy importante decirlo. Puede ser que los jugadores tengan estos cambios adaptativos para poder hacer esos movimientos, pero no quiere decir que ya sea algo patológico y que se le tenga que dar tratamiento al paciente. Entonces pueden llegar simplemente a hacer cambios adaptativos. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar un aumento de la retroversión de la cabeza humeral respecto a la cavidad glenoidea, un aumento de la laxitud capsular anterior y para prevenirse la subluxación de la cabeza humeral también va a haber una contractura capsular posterior. Y también a eso se le va a agregar una discinesia escapular, que simplemente es una alteración en los movimientos de la escápula, ¿sí? No se van a realizar bien esos movimientos. Entonces, recordando lo que necesitábamos para que se dé el pinzamiento mayor, el pinzamiento interno es el trocánter mayor, la cavidad glenoidea con el labrum y pues los tendones que van a pasar por ahí y se van a pinzar. Entonces el paciente pues va a tener unos datos clínicos que nos va a referir, que va a tener dolor en la cintura escapular, que ese dolor es progresivo, que le está costando trabajo o tiene calentamientos prolongados y que está disminuyendo su rendimiento. En la exploración física vamos a ver una asimetría en cuanto a las escápulas. El hombro dañado pues va a ser un poco más prominente y con un hundimiento inferior. Hay pruebas que se pueden hacer en la exploración clínica, como la prueba de reubicación anterior positiva o signo de pinzamiento posterior positivo, donde a grosso modo es simular esta posición de Haber y si le da dolor al paciente, pues se dice que son positivos, ¿sí? También podemos encontrar ya en los estudios de imagen la lesión de Bennett, que es una exostosis del borde glenoideo posterior inferior,
Entonces digamos que ese huesito va a disminuir el espacio, por lo tanto pues hay más riesgos de pinzamientos, entre otros hallazgos que ahorita los vamos a ir revisando, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a producir el pinzamiento interno? Desgarros de la superficie articular, sobre todo de espesor parcial, y los tendones que se van a ver pinzados aquí va a ser el supraespinoso en su porción posterior y el infraespinoso en su porción anterior. Las partes tanto del labrum como de la glenoides que se van a ver afectadas van a ser de la parte posterior-superior. Como ya les habíamos mencionado, son cambios adaptativos, por lo tanto va a haber una remodelación de la cabeza humeral posterior, quistes subcorticales, aplanamiento de la cortical o depresión, edema de la médula ósea. Nosotros cuando estemos revisando los estudios de resonancia magnética vamos a ver pues el líquido articular, sobre todo en las secuencias que son sensibles a líquidos, vamos a ver una hiperintensidad, y siempre que nosotros veamos alguna hiperintensidad siempre hay que ir a buscar, porque lo más seguro es que encontremos alguna patología, y entonces este líquido articular lo vamos a encontrar en la región posterior inferior. Entonces, iniciando con las imágenes, con los estudios de imagen, pues esta es una artrografía de resonancia magnética en T1 FATSAT, donde podemos observar a nivel de lo que es la articulación glenohumeral. El paciente aquí se puso en posición de Haber, ¿sí? Que ya habíamos comentado. Entonces vamos a tratar nosotros de identificar las estructuras que participan en el pinzamiento interno. Habíamos mencionado lo que es el trocánter mayor, lo que es la glenoides con su respectivo labrum, y recordemos que es en la posición posterior inferior. Aquí la flecha que nos está señalando que a nivel de la inserción de los tendones del manguito rotador pues se está presentando un desgarro parcial, ¿sí? Y también nos mencionaba que esto nos va a predisponer a desgarros del labio. Entonces aquí lo que más vemos hiperintenso pues va a ser ese líquido, tanto de la articulación como del proceso inflamatorio que se está dando. Entonces aquí yo les ponía una imagen porque es similar a un pellizcamiento, ¿verdad? Pinzamiento o pellizcamiento del labrum con el trocánter mayor. Tenemos aquí otra imagen de resonancia, una artrografía también en plano axial, donde podemos ver en la cabeza humeral, en la parte posterior inferior, que hay remodelamiento de la cortical y hay quistes subcorticales. Podemos ver también dentro de las consecuencias pues, de que se den esos pinzamientos internos son los desgarros. Entonces aquí tenemos otra imagen de una artrografía por resonancia magnética en plano coronal, donde podemos ver esta hiperintensidad que llama mucho la atención, y se puede observar lo que es un desgarro parcial a nivel de la inserción del tendón supraespinoso. Entonces aquí nos está señalando la flecha justo donde está el desgarro, ¿vale? Entonces está a nivel de la inserción. Y tenemos también otra imagen de resonancia magnética ponderada en T1, donde la flecha nos está señalando una exostosis, ¿sí? Normalmente el ligamento glenohumeral inferior se puede llegar a calcificar y esto nos puede dar una exostosis que disminuye el espacio entre lo que es la glenoides y la cabeza humeral, y esto es un mayor riesgo para que se den pinzamientos internos. Tenemos otras dos imágenes de resonancia magnética en la misma secuencia y en el mismo plano, donde podemos observar, aquí nos mencionaba una hipertrofia de lo que es la cápsula posterior, y aquí el remodelamiento con la línea blanca, el remodelamiento de la glenoides, que son hallazgos que nos indican un pinzamiento interno del hombro. Como les mencionaba, que nosotros tengamos estos hallazgos en las imágenes de resonancia magnética no siempre va a ser algo patológico, mientras no le esté dando muchos síntomas a nuestro paciente, muchas molestias. A veces no es necesario dar tratamiento, hay que valorar la sintomatología del paciente, porque pueden ser simplemente cambios adaptativos. El siguiente tema es el pinzamiento subacromial, que es el pinzamiento
pues que se presenta con mayor frecuencia. Aquí vamos a ver que se va a presentar un desgaste entre el arco coracoacromial y el tendón supraespinoso. Entonces, este es el arco coracoacromial que va a ir desde el proceso coracoides, el ligamento coracoacromial y el acromión, y las estructuras que están debajo de este, como es la bursa subacromio subdeltoidea, la porción larga del tendón del bíceps y el supraespinoso. A veces cuando hay disminución de este espacio se puede presentar el pinzamiento subacromial. También hay otros factores, como lo es el os acromiale, que es una falta de fusión de los puntos de osificación de lo que es el acromion tipo 3, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, un acromion bajo, el espolón acromial, osteoartritis de la articulación acromioclavicular, algún osteofito por ahí que pueda disminuir ese espacio, que tengamos muy grande el supraespinoso y la osificación del ligamento coracoacromial. Entonces, todo eso que disminuya lo que es el arco coracoacromial nos puede producir el pinzamiento. En cuanto al checklist de este pinzamiento, ¿qué es lo que le tenemos que buscar a nuestros pacientes si lo sospechamos? Entonces, que tenga disminuido el espacio subacromial y las morfologías del acromio y la presencia de osteoartritis. Tenemos una imagen de resonancia magnética ponderada en STIR, en plano coronal, donde podemos ver esa disminución del espacio subacromial y vemos cómo el tendón se observa aumentado de grosor y con una hiperintensidad. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver este término que a veces se puede presentar tendinosis, ¿sale? Y justamente con este término o tendinopatía, es muy importante que sepamos diferenciar este término, tendinopatía, tendinitis, tendinosis. ¿Por qué? Porque la tendinopatía es un proceso degenerativo. Podemos decir tendinopatía o tendinosis. No es adecuado decir tendinitis porque como tal no va a haber un proceso inflamatorio. Histológicamente va a ocurrir una metaplasia fibrocartilaginosa y degeneración mucoide con aumento del agua intracelular. Entonces recordemos que los tendones están formados por fibras de colágeno y en todas las secuencias los vamos a ver hipointensos. Pero cuando se presenta una tendinopatía, por este proceso que ocurre, pues vamos a ver que se va a presentar un aumento en su grosor y un aumento o hiperintensidad en su interior. Algunos autores lo clasifican como tendinosis leve, moderada y severa, aunque también ahí hay algunas contradicciones porque se puede superponer con una rotura parcial. Incluso puede podemos llegar a confundirlos con una rotura intrasustancia, ¿sí? Otro término importante también es la tendinopatía cálcica. Esta es una enfermedad autolimitada. Se presenta sobre todo en mujeres de 30 a 60 años. También va a afectar sobre todo al supraespinoso, posteriormente infraespinoso y redondo menor y subescapular. Puede llegar a afectar algunos otros componentes como es el músculo deltoides y pectoral mayor. Hay principalmente 4 etapas evolutivas en la tendinosis cálcica, lo que son la precalcificante, calcificante, reabsortiva y fase de postcalcificante. De estas, la que más llama la atención o la que pudiéramos encontrar un poco más hallazgos que imparten en nuestro paciente es la fase reabsortiva. Es una fase muy dolorosa y aquí los depósitos de calcio van a tener una consistencia muy blanda en pasta de dientes. Aquí lo que sucede es que puede llegar a haber una migración a la bursa subacromio subdeltoidea y producirnos una bursitis calcificada, y puede seguir migrando estos depósitos de calcio e irse al hueso subyacente, a las fibras musculares y a cualquier tendón o estructura que esté ahí adyacente. Entonces aquí tenemos un dibujito de lo que es la tendinopatía cálcica, donde nos está representando de color negro ese depósito de calcio, cómo está afectando al tendón, pero empieza a tener una migración bursal.
Y lo mismo lo corroboramos en esta imagen de resonancia magnética en secuencia STIR, donde lo que vemos hipointenso son esos depósitos de calcio, ya está ocasionándole una tendinosis a nuestro ligamento. Y acá en las otras imágenes, una de las consecuencias pues era una migración o efusión bursal. Entonces, el hipointenso es el depósito de calcio que vemos aquí, pero también ya está atravesando y está llegando a lo que es la bursa subacromio subdeltoidea. Por eso también vamos a ver este líquido hiperintenso. Y en la radiografía de hombro, vamos a ver esas imágenes radiopacas en relación a los depósitos de calcio. Entonces, como les comentaba, aparte de migrar a la bursa subacromio subdeltoidea, también puede tener una migración ósea, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en estas imágenes de resonancia magnética en plano coronal, en secuencia STIR, donde vemos esta hipointensidad que se está pasando desde el tendón hacia el hueso en relación a depósitos de calcio, y aquí también llegó a pasarse incluso hasta el músculo, ¿sí? Como se puede observar en esta imagen. Bueno, ya pasando a los siguientes temas, que son los desgarros del manguito rotador. Entonces hay varias definiciones de... Antes de que continúe, Sí. aquí hay unos puntos importantes que hay que mencionar antes de que pase al siguiente tema. Una, de los pinzamientos, el más frecuente va a ser el subacromial. Ajá. Y como lo dijiste, hay un checklist, pero te falta decir una cosa. Hay algo que se llama inclinación acromial lateral o posición inferior del acromial. Estas dos cosas casi siempre las pasamos de largo y no le ponemos la suficiente atención. Y esto es incluso más importante que el tipo de acromial. Ajá. Hay que checar todos el til acromial, perdón, y la posición inferior del acromial. Esto lo vamos a ver en los planos coronal y sagital. Ajá, eso va a ser importante. Otra cosa, el espacio subacromial siempre hay que medirlo en todos los estudios que ustedes hagan. O sea, está descrito en radiografías, pero también en resonancia magnética lo pueden medir. Y lo ideal es que se haga en un T1 o en una densidad protónica, para que ustedes puedan ver de cortical a cortical. ¿Qué otra cosa? Bueno, el pensamiento interno es muy infrecuente, realmente solo en aquellos pacientes que tienen dolor y que no le encontramos otra cosa de las más frecuentes. Bueno, hay que ir a buscarlo. Igual tenemos que ver el argumento de los estudios, pues siempre echarle un ojito a la parte posterior superior. Recordar que no siempre hacemos ni posición de Haber ni artrografía por resonancia magnética, entonces va a ser difícil. Tenemos que tener una alta sospecha clínica para el pensamiento interno como para que realmente demos un diagnóstico preciso. En cuanto a la tendinopatía, como tú lo dijiste, tendinopatía es un término genérico, pero dentro de la tendinopatía podemos encontrar las tendinosis, las tendinitis y la tendinopatía cálcica. Ajá. Aunque las tendinitis son muy infrecuentes y se van a dar casi siempre relacionadas con procesos articulares inflamatorios de tipo de artritis, de la que tú quieras. Cuando vemos cambios propiamente inflamatorios, pues entonces sí podemos decir tendinitis. La mayoría es que no. O sea, siempre vamos a hablar de una tendinopatía o una tendinosis, como cambios crónicos o por sobreuso. Ajá. Y esta última de la que hablas, de la tendinopatía cálcica, bueno, esta es una entidad diferente que tiene una evolución, como ya lo mencionaste, y que de las tendinitis y de las tendinosis, perdón, la tendinopatía cálcica es la única que requiere un tratamiento local. Ajá. Generalmente se drena o se infiltra, etc. Y hasta ahí llegamos. Continúa, por favor.
Gracias, doctora. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son los desgarros del manguito rotador. Entonces, cuando pensamos en algún desgarro del manguito rotador, pues también podemos encontrar como un checklist. Estos desgarros pueden ser parciales y pueden ser totales, y hay una nueva clasificación donde también se agregan los desgarros deslaminados. Iniciando aquí con los desgarros parciales, lo que tenemos que buscar primero es hacia qué cara se van a encontrar. Entonces, si se encuentran hacia la cara articular o hacia la cara bursal o incluso en medio, que sería intrasustancia. Tenemos que ver a qué nivel se presenta el desgarro. Si está a nivel de la inserción, que se les llama pasta, o un poco más distal a lo que es el footprint, que también a esto se les llama como stat. Esto es muy importante porque le va a servir mucho al cirujano al momento de operar y tomar decisiones. Y bueno, también hay que medir qué tan grande está el desgarro. Hay que medirlo tanto en plano coronal como en plano sagital y darle un porcentaje, si es menos del 50% o más del 50%, porque dependiendo del porcentaje que le demos, también es el manejo que le van a dar a ese paciente. Normalmente los desgarros menores del 50% se da un tratamiento conservador. Si este tratamiento falla o es mayor del 50% del desgarro, pues ya se pasa a un tratamiento quirúrgico. Entonces se hizo un consenso de expertos en el 2013 por la ISACOS con los traumatólogos, con el fin de unificar un mismo lenguaje donde utilizáramos pues ciertos factores que impacten tanto en el manejo del paciente, pero también que sirvan como factor pronóstico. Entonces, esos 5 aspectos que se tomaron en cuenta son la localización, la extensión, el patrón, la atrofia grasa y la retracción. Entonces, en la localización ellos lo dividían en postero superior y en postero superior y anterior, ¿sí? Entonces, los posteros superiores, pues ahí tenemos a lo que es el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, y en la parte anterior al subescapular. Y a su vez lo dividían en parcial y completo. Entonces ahorita vamos a ir revisando todos estos puntos en las siguientes diapositivas, ¿sí? En cuanto a las roturas parciales, nuevamente hay que ver hacia qué cara está. Entonces aquí, como lo podemos ver, pues aquí está el tendón supraespinoso íntegro, pero aquí ya nos está presentando una rotura hacia lo que es la cara articular, como lo podemos ver también en este dibujo. Incluso aquí ya le dieron un porcentaje del 25 al 50%, y como lo podemos ver en esta imagen de resonancia magnética en STIR en plano coronal, donde observamos un desgarro del tendón supraespinoso a nivel de la inserción, ¿sí? En su cara de la inserción. Y bueno, también podemos presentar desgarros en la cara bursal, como lo podemos ver en esta imagen, también lo observamos en esta imagen. Incluso aquí también vemos esta hiperintensidad que se ve hacia la cara bursal en relación a un desgarro, y aquí se le dio un porcentaje del 50%. Y el otro tipo de roturas parciales pues son los intrasustancia, donde va a estar en el centro de lo que es el tendón. Aquí lo podemos corroborar aquí en la imagen, está en el centro del tendón, y en la imagen de resonancia magnética vamos a ver esta hiperintensidad en el centro del tendón en relación a una rotura intrasustancia, y aquí se le dio un porcentaje del 50%. En cuanto a las roturas completas, también tenemos que revisar pues esos 5 factores que ya mencionábamos. De la rotura completa, como podemos ver en este dibujito, se está rompiendo todo el tendón, ¿sí? O sea, esa rotura pasó la cara articular, la cara bursal, todo está desprendido. También lo podemos observar en esta imagen de resonancia magnética en secuencia STIR en plano coronal, donde podemos observar una rotura completa. Se ve esta hiperintensidad que pasó a través de la cara articular y de la cara bursal, e incluso vemos que este líquido hiperintenso pues se ve también en la bursa subacromio subdeltoidea. En cuanto al checklist, es lo mismo. Tenemos que medir
cuánto mide ese desgarro tanto en plano coronal como en plano sagital. Vamos a ver la atrofia grasa, en qué tendón se localiza, la extensión bidimensional. Algunos autores manejan una forma, pero también dicen que es muy difícil como que tratar de verle la forma a los desgarros. También se necesita tanto el plano coronal como el axial, y les pueden ver forma decreciente, de U, de L o de L invertida. Vamos a describir la atrofia grasa, que hay varios grados, ahorita los vamos a observar, y la retracción del tendón. Entonces, tanto la atrofia grasa como la retracción del tendón son factores pronósticos. Otro tipo de desgarros que se agregaron son los desgarros deslaminados, que esta es una nueva clasificación. Entonces, estos desgarros son horizontales. Recordemos que los otros iban a tener una posición un poquito más horizontal, pero estos son verticales porque están separando lo que es la cara articular de la cara bursal. Lo dividen en dos. Entonces ya quedan divididas esas caras. Se presentan con mayor frecuencia también en el supraespinoso o en el infraespinoso. Pueden ser también de espesor parcial o de espesor total. Entonces, al presentarse este tipo de desgarros, pues nos van a disminuir la calidad del tejido, y es un pronóstico malo para nuestro paciente porque va a requerir un abordaje quirúrgico diferente. Tenemos esta clasificación de desgarros deslaminados. Estos también pueden ser parciales, o sea que no se desgarró todo el tendón. Pueden ser totales y pueden ser parciales. Aquí podemos observar un desgarro deslaminado que está hacia la cara articular y también hacia la cara bursal, pero que solo presentó retracción de la cara articular. Entonces, los tendones al desgarrarse pueden tener un comportamiento similar a los resortitos, se van a retraer un poco. Tenemos aquí otra imagen donde nos está ilustrando también un desgarro total de la parte articular y bursal, pero con retracción de la parte bursal. Y aquí pues podemos observar que los dos tendones están ya retraídos, tanto de la parte bursal como de la parte articular. Algo muy importante es que a mayor retracción, pues es peor su pronóstico. Y acá los de las imágenes de abajo son desgarros deslaminados, pero van a ser parciales, es decir, que una de las dos partes todavía no se desgarró. Entonces aquí podemos observar en esta imagen que tiene el desgarro deslaminado, que lo divide en dos, pero que solo se desprendió la parte articular. Aquí también está el desgarro deslaminado, que divide en dos, pero solo se desprendió lo que es la cara bursal. Y aquí está el desgarro deslaminado, y si se fijan, pues es un desgarro intrasustancia, porque solamente está como que en el centro del tendón. Aquí no se desprendió ni la cara articular ni la cara bursal. Entonces recordamos que le vamos a valorar a los desgarros totales. Les vamos a valorar su extensión, y hay una clasificación de Zinder, entonces nos divide en 4 grados. En el primer grado es una ruptura completa, es un pequeño orificio, y en el tipo 2 es una rotura completa, pero dice que es menor de 2 centímetros y se va a dar en un solo tendón, y como se ve en la imagen no hay retracción. Acá en la tipo 3 se va a agregar ya una retracción de 3 a 4 centímetros, y en la tipo 4 hay una rotura masiva, involucra 2 o más tendones. Se dice que también pudiera llegar a haber retracción, y en algunas clasificaciones le agregan lo que es la degeneración grasa. En cuanto a la retracción, como ya comentábamos, pues también nos da un mal pronóstico para nuestro paciente. Hay 3 grados de retracción. El grado 1 se va a presentar el tendón casi que queda ahí al nivel de lo que es la inserción, o sea, no está retraído. En el grado 2 ya se empieza a retraer el tendón, pero queda sobre la cefálica humeral, y en el grado 3 ya se retrajo tanto el tendón que pudiera estar más o menos como al nivel de la glenoides. Y en cuanto a la atrofia grasa,
¿sí? Entonces hay una clasificación de Gautalier, incluso hay otras clasificaciones, pero bueno, esta es la que yo he observado que se usa un poquito más, cualquiera es válida, donde nos comentan también sobre el signo de la tangente. Para el signo de la tangente vamos a trazar una línea de lo que es el borde superior de la coracoides a la espina superior de lo que es la escápula y trazamos esa línea. Si lo que es el músculo pasa esa línea, pues es el signo de la tangente negativo. Pero si el músculo queda debajo de esta línea, pues va a ser el signo de la tangente positivo, como lo vemos en estas imágenes. Hay 4 grados de atrofia grasa. El primero pues es el grado 0, está normal, que sería como este. En el grado 1 vemos muy poca grasa, sería Gautalier 1. En el grado 2 vemos menos grasa que músculo, grado 3 igual grasa que músculo y en el grado 4 más grasa que músculo. Entonces es muy importante también agregar la atrofia grasa a nuestro reporte. Y en cuanto a las rupturas subescapulares, pues tiene una clasificación individual. Para ellas las dividen en varios grados. En el primer grado es una rotura de espesor parcial. Bueno, aquí lo dividen como en tercios, ¿sí? En el grado 1 dice que es parcial del tercio superior, grado 2 es completa del tercio superior, en el grado 3 es también completa pero ya abarca 2 tercios superiores, como lo podemos ver también en las imágenes de resonancia magnética. Y en el grado 4, aquí ya hay una rotura completa del tendón. Podemos observar también atrofia grasa, un Gautalier 3, pero importante, hay que ver la cabeza humeral, que está bien centradita, a diferencia del grado 4, que lo único que se le está agregando es que tiene la cabeza humeral pues desplazada, ¿vale? Y bueno, hay otros tendones que ya con menor frecuencia se van a desgarrar. Tenemos el redondo menor, que también le llaman el irrompible, y normalmente se va a desgarrar por un mecanismo de luxación posterior, y pues es muy raro que presenten este tipo de desgarros, como podemos ver aquí en esta imagen de resonancia magnética en secuencia STIR, donde la flecha nos está señalando un desgarro en el tendón redondo menor, ¿sí? Vemos esta hiperintensidad. Y las roturas miotendinosas, como su palabra lo dice, pues son roturas que van a estar tanto en el tendón, pero que se van a pasar a lo que es el músculo. Hay ciertos porcentajes, entonces el infraespinoso aquí es el que con mayor frecuencia va a tener este tipo de roturas miotendinosas, hasta en un 50%, redondo menor 19%, subescapular 25% y 31%, ¿sí? ¿Cómo lo representan estas imágenes? Donde podemos observar tanto en plano sagital como en plano coronal esta rotura miotendinosa que nos está señalando la flecha con esta hiperintensidad. Entonces recordemos, siempre que veamos nosotros hiperintensidades, pues siempre hay que ir a buscar, porque lo más seguro es que encontremos alguna patología. Y creo que ya es la última diapositiva. Sí, ya sería todo de mi parte, no sé si tengan algún comentario. ¿Nadie no tiene comentarios o preguntas? Sí, doctora, hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Farid aquí de la T1, R3. Me preguntaba yo, después de tratamiento quirúrgico que se les llega a hacer a algunos pacientes, más o menos en qué tiempo usted recomendaría hacer una resonancia de seguimiento para, pues, tenerlo en consideración. Una resonancia de seguimiento no está indicada a menos de que el paciente tenga molestias. Y si tiene molestias, lo ideal es que ya después de los 6 meses, cuando ya tenemos el tendón en fase de reparación, es decir, ya podemos ver si ese tendón realmente
tuvo una adecuada integración con el principio de fijación y que no vayamos a confundir los cambios quirúrgicos con rotura. Ok, y más o menos hay un tiempo determinado para poder como ver o que los cambios quirúrgicos ya sean los desaparezcan o no. No tanto así como que he escrito, pero más o menos a los 2 años postquirúrgico, Ok. el tendón ya tiene que tener una intensidad de señal homogénea, normal, como si fuera un tendón no quirúrgico. Ah, ok. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Sale? ¿Ya nadie? ¿Todo lo demás quedó claro? Hola, buenos días, doctora. Para lo que mencionaban de la valoración de la atrofia grasa, ¿es más recomendable utilizar Cautelier o también usted utiliza el signo de la tangente? Aquí esta es una pregunta buena. Hay dos tipos de generación de los mismos. Una es la atrofia y otra es la infiltración. Van a decir, bueno, pues una cosa lleva a la otra, sí, efectivamente, pero la infiltración grasa se mide mediante Cautelier y la infiltración grasa es reversible, con terapia, con ejercicio, etc. Una vez que tenemos una atrofia muscular, y la atrofia muscular se mide con la tangente de Zanetti o con la otra imagen que ahí Angélica no describió, que es el índice volumétrico de Tomasov, la atrofia grasa es irreversible. Yo la verdad sí utilizo siempre Cautelier y menciono la tangente, porque son dos cosas distintas. Muchas gracias. Sale. ¿Aguascalientes nada? Allá. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio R3, de Imagen, Aguascalientes. Mi duda, más que nada, va dirigida al sitio en donde habitualmente podríamos encontrar el ángulo mágico y que eso nos podría condicionar pues un mal diagnóstico. Había leído que es en la porción más proximal a la inserción del supraespinoso, a 1 centímetro, pero mi duda es, ¿únicamente se presenta aquí o también hay otros sitios que son susceptibles a este ángulo? No, ok. Sí, lo más frecuente es que se presente ahí, a 1 centímetro del sitio de inserción del supra. El otro tendón del hombro que sufre esto es el tendón de la porción larga del bíceps a nivel de la polea, es decir, cuando entra a su porción intraarticular. Esos dos son los que podemos llegar a confundir alguna lesión y que solamente está por artificio. Y tenemos que tener cuidado, pero sí, efectivamente, ese es el sitio más frecuente. Aquí no. No, para todos. Ok.
acá preguntan la frecuencia del... ¿Qué vas a escuchar? Pues que te el audífono, perdón. Preguntan la frecuencia del desgarro del redondo menor de forma aislada o si siempre va asociado a otro. La verdad es que el redondo menor nunca se rompe solito. Siempre lo vamos a encontrar en lesiones como en roturas masivas del manguito rotador o lesiones traumáticas que afecten el manguito rotador portero superior. Pero si solito no. Bueno, pues yo creo que ya es todo. En cuanto a esa nueva clasificación que mencionaba acerca de los desgarros de laminados, aquí pues esto va a ser acostumbrarnos todos a verlos y a buscarlos de forma intencionada porque esto acaba de salir. Es importante en el momento del tratamiento quirúrgico, que no es lo mismo tener un cabo tendinoso íntegro que tenga un borde liso, donde solamente se ancla, se jala y ya, a cuando tenemos un tendón de laminado, es decir, es un tendón que tiene una degeneración y que va a tener que tener el cuidado quirúrgico de tomar la lámina superior o superficial y la lámina profunda. Esto tiene un factor pronóstico. Y ya, nada más recordarles que las lesiones intrasustancia, los desgarros intrasustancia, va a ser muy importante que los mencionen como tal. O sea, si hay un desgarro, decir es un desgarro intrasustancia, porque estos al momento en el tiempo quirúrgico, pues no son visibles, ¿no? Ellos ven la superficie articular, la superficie bucal y ya. Entonces, bien, esto solo lo ven ustedes, pues. Y en cuanto a las roturas del subescapular, siempre que ustedes vean una rotura del subescapular, ya sea parcial o completa, vean la porción larga del bíceps, porque se va a asociar a luxaciones anteromediales. Entonces, siempre busquenlo de forma intencional. Si el subescapular está roto, vean la posición del bíceps. Y ya, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias, doctora. Nos vemos. Doctores, ¿quién estuvo de guardia? Tony y de R1. Los únicos por su entrega de guardia y su dinámica que pueden entrar y salir de la clase son ustedes, y los demás se me hace que no tendrían por qué estar entrando y saliendo de la clase todo el mundo. Entonces, si saben que su clase es de 1 hora, pues no sé, baño como en el colegio, todo antes. O sea, no tienen por qué estar en esta interrumpidera de clases, de verdad se los digo. Es falta de respeto con la gente que está aquí, con la doctora que está ya viéndolos. Entonces, por favor, no, doctores, creo que eso estaba de más que se les diga, pero pues como lo vi hoy y lo he visto en las otras clases, por favor. Tony, quiero hablar contigo que estuviste de la que tengan buen día. Gracias. Tú me quieras dar